Hay algunos oficios o algunos empleos que es bravo conjugar con el periodismo, ¿no? Y está pasando que, porque hay ciertos conflictos de interés, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, periodistas que trabajan en un medio y a su vez trabajan en un ministerio, o trabajan en un medio y trabajan en una empresa, que no es una situación ideal porque en realidad, por más que trabajes en distintas áreas, en periodismo, por ejemplo, trabajas en política y en el ministerio trabajas en salud, trabajan en la parte de comunicación, en realidad tenés como ciertos conflictos de interés también ahí. Y bueno, nada, no puedes informar con total libertad sobre el gobierno, si estás trabajando para el gobierno o si estás trabajando para una empresa pasa lo mismo. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con una periodista que seguramente la han leído, pero que por lo menos yo he tenido pocas oportunidades de escucharla. Hoy recibimos a la directora periodística de la diaria, Natalia Oval. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bernard, por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar. ¿Cómo es la experiencia de dirigir un diario que es cooperativa, ¿no? Porque es muy horizontal la diaria. Sí, es horizontal. Tenemos, en realidad, yo entré a la diaria ya hace como 16 años, entonces ya la conozco bastante bien de adentro, eso es una ventaja, porque empecé siendo periodista, después pasé a ser editora de política y después ocupé otros cargos. Sí, bueno, sí. Y todas las épocas en realidad, porque yo arranqué antes de que saliera el diario, empecé hicimos algunas pruebas de impresión y pruebas de salida y bueno, al final salimos en marzo de 2006. Entonces tengo esa ventaja que más o menos conozco las dinámicas, pero en realidad la diaria, no, por más que sea una cooperativa, en términos de su estructura se maneja bastante parecido a cualquier otro medio. Hay jerarquías, hay toma de decisiones rápidas, porque si no un medio y un diario no funcionan. Ahora mucho menos en la época de los portales. Claro, mucho menos tenés que actualizar permanentemente. Tiene que haber un proceso de toma de decisiones muy aceitado porque no se pueden trancar las decisiones. Entonces, nada, es bastante, en ese sentido es muy parecido a cualquier otro medio y es ágil, es bastante ágil la toma de decisiones. Solo las cuestiones más estratégicas son las que resolvemos en asamblea. Se resuelve, por ejemplo, la dirección periodística se resuelve en asamblea, se resuelve formas de capitalización del diario en asamblea. Ese tipo de decisiones sí las tomamos en asamblea. Asuntos cooperativos, digamos. Sí, otras decisiones como, por ejemplo, bueno, crear una comisión para discutir X tema, bueno, eso también. Que a los uruguayos nos encanta crear comisiones. Sí, claro, por supuesto, sí. Eso también en asamblea, pero el resto... y complicar bueno, partidos fáciles, son nuestros dos deportes. Sí. Pero bueno, sí, la verdad que nada, me siento bastante cómoda porque conozco también y también conozco a los compañeros, a las compañeras que trabajan en el diario, así que nada. Yo conozco algunos de ellos y bueno, tienen una especie de dream team, ¿no? O sea, tener un humorista, los humoristas que tienen, ¿no? Morón, Ignacio Alcuri. Sí, es increíble como mucha gente muy comprometida, porque tampoco es que si uno compara los sueldos, sobre todo de la prensa escrita, ¿no? con lo que cobran los periodistas en televisión o con lo que cobran los periodistas trabajando para las empresas o los gobiernos, es muchísimo menos. Y sin embargo hay gente con una capacidad impresionante en la diaria y con pila de talento en distintas áreas que está ahí porque le gusta y está dispuesto a ganar menos que en otro lugar y eso es impresionante. Y también tienen propuestas que son únicas, ¿no? Pienso en dos de los productos paraperiodísticos, digamos, Lento y Gigante, que no hay otro, o sea, no hay otro diario de ese tipo para niños y revistas hay poquísimas. Claro, revistas ya prácticamente no hay, o sea, quedó bastante sola, Lento. En un momento había más. Está dossier. Está dossier, sí, es verdad. Pero bueno, sí, eso es una propuesta bastante... También es la dificultad de que Uruguay es un mercado chico, entonces también con mucha dificultad siempre. Y después en Gigantes fue interesante porque nos abrió otras audiencias. Hay muchos suscriptores de Gigantes, que es una publicación infantil que es mensuario, que no son suscriptores de la diaria, solamente son de Gigantes. Bueno, prácticamente yo en particular tengo 2 suscripciones a Gigante. Para 2 niñas. Mi hijo sí es suscriptor de la diaria, pero es como que el producto me vino a resolver una situación que no sabía que tenía, digo, pero
esa posibilidad de hacerle llegar esa forma de informarse a los niños es increíble. Sí, y tratándolos de, digamos, de igual a igual, porque también había otras publicaciones en su momento de otros diarios infantiles que eran en realidad para recortar, claro, recortar la batalla de las piedras, cuestiones de esas, o fechas patrias, o cuestiones que los niños les pedían en la escuela, que eran útiles también en su momento cuando nos hacían recortar revistas. Antes de internet. Sí, ahora ya no, ahora ya buscamos en Wikipedia, pero en realidad esto es otra propuesta totalmente distinta, es una propuesta tiene mucha información, tiene mucho juego, tiene mucha también de pensar y reflexionar a los chiquilines, estimula mucho y nada, estamos Y les da la bastante posibilidad contentos. de escribir ellos también. También ellos tenemos columnistas que son adolescentes y escriben sobre libros, escriben sobre videojuegos, entonces me parece que es una propuesta interesante. También hemos hecho articulación con el Plan Ceibal y hemos hecho algunos proyectos juntos con el Plan Ceibal y también en la Feria del Libro hemos dado algunos premios a chiquilines que escriben sobre o periodismo, o ciencia, o literatura. Entonces, nada, se está armando una movida linda en torno a la publicación también. Claro, y eso genera una fidelización del lector que desde otro lugar hoy en día es difícil de generar, ¿no? Porque la diaria tiene su público. Sí, es una apuesta, en realidad siempre nosotros estamos apostando a construir lo que llamamos construir comunidad, que es ir más allá de trascender las fronteras del producto, que no sean solamente lectores y lectoras el público, sino que además se involucren, por ejemplo, en la diaria tratamos de que se involucren definiendo la agenda, bueno, colaborando en la escritura, Bernardo, vos sos un ejemplo. Gracias. Bueno, nada, invitándolos a escribir artículos y también generando instancias como de discusión sobre distintos temas, invitándolos a actividades. Eso lo hacemos bastante y con Gigantes tenemos un público ahí bastante cautivo y fiel. Claro, pero también era un público que estaba ignorado, ¿no? Otro, y que me llega también muy de cerca, yo creo que el mejor periodismo, si no casi el único que hay sobre ciencia, es la diaria. Leo Lagos y Martín Otegi, en particular La Cabeza, han desarrollado un área que no sé, también hay un programa de televisión y televisión que es sobre ciencia, pero no sé si hay un tercer espacio. Sí, que es posterior en realidad es bastante posterior. Los artículos, pero sí hay muy poca cosa. Y ellos tienen una forma de hacer divulgación científica que es súper atractiva y que a veces son cuestiones pesadas o a veces los temas en sí mismos vos decís, ¿para qué voy a leer yo un artículo de las lombrices que no sé qué? Y sin embargo lo terminás leyendo por la manera en que está escrito y sí, eso creo que es un diferencial ahí también de la diaria, incursionar en algunos temas o agendas que capaz que no encontrás en otros medios. Sí, pero aparte la ciencia que es digamos, la cultura, digamos, francofílica que tuvo Uruguay siempre, hacía que considerara que la ciencia no era parte de la cultura. Y eso de alguna manera la volvió a poner donde es. Bueno, no hizo falta una pandemia para que lo hicieran, porque durante la pandemia no daban abasto los científicos para ir a los medios. Sí. Sí, eso es así. Y bueno, nada, en realidad es muy valorada la sección de ciencia de la diaria, casi tanto como cultura. Es muy leída, son muy leídas las notas y son valoradas también por gente que capaz que no tiene el perfil típico de suscriptor de la diaria y valora especialmente esa sección. Claro, lo que pasa que también tiene una cosa, la diaria tiene alguna especie de, digamos, como de idea de que es un medio de izquierda de alguna manera, aunque no tiene una línea editorial combativa, por decirlo así. Pero en la ciencia como que uno piensa que no hay una forma de cubrir ciencia, sí hay, pero no simplemente cubren la ciencia. Yo he visto artículos y de hecho he hablado con gente del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, que se informan en la diaria respecto a lo que están haciendo otros científicos. Claro, ellos reciben muy bien, aparte Leo Lagos es muy cuidadoso en el sentido de mostrar mucho a los que hacen ciencia y mostrarla como una actividad colectiva además, y nos preocupamos mucho en fotografiar a los científicos, que tengan rostros visibles, todo eso que se genera, y ellos están muy contentos también con eso porque se sienten también que su trabajo es reconocido, que es visibilizado, y también tenemos un buen diálogo ahí con la comunidad científica. Sí, y eso que vos decís es importante porque primero que Martín Otegi y Leo Lagos se ensucian, ¿no? Cuando tienen que ir al campo y eso, y no me refiero al campo, el campo rural, sino al profundo donde hay que ir a hacer las investigaciones, lo hacen. Entonces son periodistas que también han visto que la ciencia no es el producto final, porque una de las cosas que la gente ignora
es que uno ve el producto de la ciencia, pero no todo lo que hubo atrás de trabajo, de gente que no durmió durante semanas, claro. o que pasó un frío glacial en el medio de un bañado tratando de sacar una foto. Claro, también todas las condiciones de producción de la ciencia, escribimos bastante sobre el tema del presupuesto, de las capacidades que tienen los científicos, de la migración, o sea, todos otros elementos que rodean a la producción que tienen que ver con los factores de producción que inciden después en el producto. Claro, que eso de repente en política en Uruguay hay mucha más tradición de hacerlo. Sí. De analizar la política, lo que llamamos siempre la agenda. Claro, claro, pero no tanto en ciencia, entonces es interesante, sí. Sí, y dime una cosa, una de las secciones, digamos, que está en la diaria desde que nació, que es el Faro del Fin del Mundo, ha tenido el hecho de que fue levantado como noticia por otros medios en varias oportunidades. Sí, ¿Eso sigue pasando? En otros medios y han levantado políticos que... Lo que pasa es que tiene una estructura que ahora capaz que estamos más habituados, porque en su momento cuando surgió el Faro, que eran como hace 16 años, que surgió con la diaria, su estructura era la de es como una noticia falsa, lo que diríamos ahora como una fake news, porque tiene una estructura de noticia, un titular, pero es humor. Pero claro, en ese momento la gente no estaba muy habituada, sobre todo al principio, y había políticos que salían diciendo, ¿cómo fulano va a decir esto de mí si yo jamás dije esto? Se lo creían y lo decían en televisión. Que habían dicho que había aparecido la bandera de los 33 y se armó un revuelo con eso. Me acuerdo una vez Heber enojadísimo, no me acuerdo, cuando era parlamentario, no me acuerdo con qué cosa, y era algo que era el Faro. Entonces nosotros tenemos algunos cuidados con el Faro por eso, a pesar de que ahora ya estamos más habituados a esa cultura de que digamos, ya la sección de humor tiene 16 años, ya la gente no se lo toma tanto en serio como antes, pero igual hay gente que todavía se lo sigue tomando en serio. Entonces lo que hacemos es tratar de, por ejemplo, no compartirlo en redes sociales, porque compartirlo en redes sociales implica que muchas veces la gente se queda con el titular y se piensa que es cierto, perdés el control de dónde está ubicado eso, pero igual hay gente que sigue haciendo capturas de pantalla del Faro, saca una foto del diario y luego lo hace circular como si fuera información verdadera. Nos ha pasado de tener líos con Daniel Sturla, por ejemplo, de la Iglesia Católica, porque ¿Con el cardenal? Con el cardenal tuvimos un lío porque él estaba muy enojado por una nota del Faro. Y nosotros dijimos, pero es humor. Y él decía, sí, pero la gente lo está haciendo circular como si fuera cierto. Era algo de la Iglesia Católica, ya no recuerdo. Pero bueno, no podemos controlar esa circulación. No, pero claro, pero aparte hay una cosa, ningún sistema humano puede controlar lo que hace después de que lo comunicó. Claro. Es como si me dijeras, no sé, que Steven Spielberg tiene que seguir respondiendo por cosas que le pasó con Tiburón. Sí, sí, por eso. Pero sí, bueno, tratamos igual de ser cuidadosos, que gráficamente quede súper claro que es algo que no es una noticia, que es humor, y después no lo hacemos circular en redes por ese problema que tienen las redes, que es que la gente no mira el contexto y simplemente se queda con el titular y empieza a opinar en función de eso. Ese es un mal de la época, ¿no? La gente que critica notas por los titulares sin ver la bajada. Sí. Yo he visto incluso colegas periodistas que opinan a partir de titulares ni siquiera, y te das cuenta cuando opinan que no leyeron la nota. Y bueno, la gente en general lo hace muchísimo eso. También hay un problema que es que, digo un problema, pero hay un problema de financiamiento, que es que mucha gente no tiene acceso a suscripciones y cuando los medios cada vez más ponen más muro de pago y no podés acceder al contenido, entonces mucha gente se tiene que quedar con los titulares porque no puede pagar una suscripción, que eso también es un problema, ¿no? Sí. Bueno, pero llegaste a un tema tremendo con el tema del periodismo. ¿Cómo monetizás tu trabajo? Porque hubo una época que ser periodista era algo de lo que la gente podía vivir. Claro. Quiero decir, podía vivir sin tener que preocuparse de tener otro trabajo. Sí. Y hoy en día cada vez es más complicado. Sí, hoy no sé quién puede hacer eso, pero muy pocos, ¿no? En realidad, hablábamos el otro día con una colega de televisión de Canal 10 que ella tiene un lugar muy visible en Canal 10 y sin embargo está trabajando todo el día, ¿no? Y para poder vivir, ¿no? Y bueno, ni que hablar en prensa escrita, que son mucho peores los sueldos. Todos nosotros tenemos otros trabajos, no podemos vivir exclusivamente de eso y los que pueden vivir solo del periodismo están en tres trabajos igual, en distintos medios. Claro, sí, pero son 3 trabajos periodísticos, claro, ¿no? Sí. Es complicado y bueno, y ahora que el modelo de financiamiento está como colapsando porque la publicidad ya están pautando los anunciantes en otros lugares, en las plataformas, ya no pautan en los medios.
Ni siquiera, o sea, la apuesta a nosotros estratégica es a las suscripciones, siempre Claro. fue. Y por suerte nos ha dado resultado, y más en este contexto donde la publicidad cayó un montón. No nos afectó tanto en la diaria la caída de la publicidad porque nos sustentamos en un 91-92% en suscripciones, de los ingresos que provienen de suscripción, o sea, el 92% de nuestros ingresos son de suscripciones. Entonces, claro, con las otras variables como la publicidad o los proyectos, si caen un poco no nos afectan tanto. Claro. Natalia, se nos acabó el primer bloque. Te invito a esperar un segundito y ya volvemos. Bueno. Enseguida nos seguimos resistiendo a la nada con Natalia Oval. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Seguimos resistiéndonos a la nada con Natalia Oval. Natalia, ahora recién fuera digamos, del aire estábamos hablando de los problemas del periodismo actual, ¿no? Sobre todo, ni que hablar la parte de financiamiento, pero también el pluriempleo. Porque si uno, por ejemplo, puede conjugar, digamos, docencia en comunicación con el periodismo, se mantiene dentro de eso, pero cada vez es más difícil, porque hay un cierto número de docentes que puede tener el medio. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas de mis actividades en medios no son pagas. Claro. Esa es una situación que también se ha aceptado como la norma, digamos. Sí, hay otro problema que es que, bueno, justamente como es difícil, hay algunos oficios o algunos empleos que es bravo conjugar con el periodismo, ¿no? Y está pasando porque hay ciertos conflictos de interés, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, periodistas que trabajan en un medio y a su vez trabajan en un ministerio, o trabajan en un medio y trabajan en una empresa, que no es una situación ideal porque en realidad, por más que trabajes en distintas áreas, en periodismo, por ejemplo, trabajas en política y en el ministerio trabajas en salud, trabajan en la parte de comunicación, en realidad tenés como ciertos conflictos de interés también ahí. Y bueno, nada, no puedes informar con total libertad sobre el gobierno, si estás trabajando para el gobierno o si estás trabajando para una empresa pasa lo mismo. Entonces, y además como decía, que en las empresas y en los gobiernos pagan, en los gabinetes estatales pagan mucho más que en los medios, tenemos esos problemas. Y los mejores colegas se terminan yendo, o de los mejores se terminan yendo a trabajar no sé, a un gabinete de comunicación de una empresa o del Estado porque los sueldos son 3 veces más. Sí, yo me acuerdo cuando, mucho antes de que todo esto empezara, te digo, no sé si no era siglo XX todavía, cuando Enrique Emrach decide irse de Radio Sarandí y se va al Centro Cultural de España, porque no era 3 veces más, era un orden de diferencia el dinero, no había forma de retenerlo en los medios. Sí, sí, no hay forma y nos cuesta mucho retener gente capacitada, con experiencia. Nos está pasando en los medios que
que son todos jóvenes, que está buenísimo, digamos, Sí, pero claro. está bueno que también sea como un balance entre gente joven y gente con más experiencia. Y nos está pasando que como la gente con más experiencia no banca el sueldo de un medio que es muy bajo y se termina yendo a otro lado, perdés experiencia acumulada y el trabajo se vuelve como más precarizado, la gente que entra no tiene ese acumulado de experiencia, ya sea por ejemplo en el área de política o de sociedad, y la calidad del trabajo periodístico baja también. Bueno, yo el otro día escuchaba a un periodista muy importante en el área de policiales y ese tipo de noticias, diciendo cuánto le cuesta a un periodista armar su red de fuentes. Claro. Y cuando se te va, se la lleva. Se van las fuentes, ¿sí? Por eso nosotros hacemos todo lo que podemos para retener a los periodistas. También hay otros estímulos que no son solo los monetarios, ¿no? Tiene que ver con el clima de trabajo, la libertad para trabajar y un montón de cosas. Pero bueno, todo eso extra monetario tiene un límite, ¿no? Si vos estás cobrando algo que no podés darle de comer a tus hijos, claro. Sobre todo cuando tenés hijos. Y pasa mucho eso, que cuando ya los periodistas empiezan a tener hijos y tienen que mantener una familia, es cada vez más difícil retenerlos, ¿no? Sí, y hay otra cosa, se ha perdido por razones de época, y eso es la cultura de redacción, ¿no? Esa comunidad que vivía junto con todos los problemas que era la coexistencia en un mismo espacio, pero como que ya no es lo mismo trabajar en un medio que antes. Bueno, yo creo que fue un corte la pandemia, porque antes sí era bastante comunidad, ¿no? O sea, esa cuestión de que estás todo el día ahí juntos, estás todo el día conversando, aprendiendo cosas de gente como que tiene más experiencia hoy. Eso se daba y hasta la pandemia, por lo menos en la diaria, yo veo como un corte grande, porque incluso la modalidad de trabajo, cuando volvimos de la pandemia, volvimos medio híbrido, o sea, vamos algunos días a redacción y otros no. Entonces ya no hay mucha gente que no volvió nunca más. y bueno, nada, ahí ya tenés como una primera dificultad, que es que toda esa cuestión de transmitir experiencia, transmitir el conocimiento, discutir temas. El de mentorizar, ¿no? Porque justamente el periodista que recién empezaba iba usando la experiencia de que ya estaba por irse de repente. Claro, iba escuchando, cazando conversaciones, formándose idea de las cosas. Todo eso es otra dinámica, o sea, es mucho más difícil ahora en este contexto y nos cuesta mucho. El otro día leía que también le pasa a los medios, yo que sé, como el New York Times, por ejemplo, que el New York Times se iba a poner como un poco más estricto porque había gente que no podía hacerla volver, eran como 1000 personas que no querían volver a la redacción y no sé qué iba a hacer ya a esta altura porque no querían volver, o sea, se habían puesto como firmes que estaban bien trabajando en su casa y bueno, es un desafío que tenemos a raíz de la pandemia también. Sí, y también, yo no sé cómo afecta en Uruguay, pero medios como New York Times y los grandes diarios americanos, el tema de lo que es la corrección política y la cultura woke ha marcado a fuego el periodismo, ¿no? O sea, hay cosas de las que no se puede hablar, hay cosas... Eso interviene una censura importante, en Estados Unidos, digo, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé si mucho pasa acá, no lo sé. No lo sé. La verdad no sé cómo funcionan otros medios. En la diaria no pasa eso. Sí hubo como un gran debate en Estados Unidos sobre esto que vos decís de la corrección política, ¿no? y de muchas veces tener tanto prurito que al final parece que no podés hablar de nada o tenés que hablar siempre en determinados términos y lo otro, y toda la cultura de la cancelación y todas esas cuestiones que para mí es bastante nefasta. Pero bueno, no sé si eso pasa mucho en Uruguay, me parece que no. No sé qué te parece a vos. Un poco pasa, evidentemente, a ver, Uruguay tiene una base republicana que no tiene ningún otro país del entorno. Y por eso digo Brasil y Argentina, ¿no? Pero nos llegan cosas como Milei de Argentina que van en contra de eso. Y Milei, o los Milei, son una respuesta a la cultura de la cancelación. Si vos a todo un grupo de personas privilegiadas que van a tener que largar la sartén, todo bárbaro, la obligás a callarse o le negás la posibilidad de pensar y de hablar, va a reaccionar. Hay un latigazo que vuelve sobre eso. Y me parece que en Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron un Trump. Sí, yo no creo... No sé, yo dudo. Yo no creo que reaccionen ante esa cuestión de cancelación o ante esa cuestión de, por ejemplo, el lenguaje políticamente
correcto. Me parece que es más una reacción a cuestiones más de fondo, que es la emancipación de la mujer, o sea, los derechos de las minorías. En realidad eso es lo que está en el fondo y ellos ponen como excusa que se sienten reprimidos en su derecho a la libertad de expresión, pero yo creo que hay una cuestión ideológica muy de base ahí que tiene que ver con que, bueno, se sienten amenazados. A ver, ¿no? la pérdida de los privilegios excesivos no puede ir para atrás, eso está claro. ¿Tá? Pero en Uruguay, por ejemplo, se lograron ciertos avances con el matrimonio igualitario, la ley de identidad y un montón de cosas, sin tener necesidad de llevarlo a un discurso hegemónico o contrahegemónico, digamos. Se hicieron los avances, se le dio derecho a la gente. En Estados Unidos, como que, por ejemplo, digo, a ver, yendo al cine, por decirte algo, hoy en día que una persona caucásica haga de una persona negra, y ni que hablar de decir negro en Estados Unidos, se considera una especie de ofensa. Se llama blackfacing. Entonces, eso es un problema de ellos. Ellos, en su contexto, es ofensivo y me parece bárbaro. Pero acá en Uruguay, el hecho de que los blancos se pinten de negro, para empezar, decirle negro a los negros y blanco a los blancos, es algo que es la cultura de Lugolos, es connatal con Montevideo. Es parte de lo que es Montevideo hace más de 100 años. Entonces, importar ese tema como algo ofensivo, cuando va en contra de lo que somos, ese es el problema que yo veo. Sí, hay como mucho fanatismo, ¿no? En algunos sectores, pero también yo creo que hay que entenderlo como no digo justificarlo, pero sí como entenderlo en el marco de que, bueno, ha pasado en todas las grandes revoluciones que hay excesos, entre comillas. Nunca se hizo una tortilla sin romper claro, un huevo. La revolución feminista es la revolución más grande que ha habido en las últimas décadas y bueno, y tiene esos coletazos o esos efectos secundarios de gente que se vuelve muy fanática y hace cosas hasta ridículas. Llega un momento en que parecen ridículas. Sí. Pero bueno, en el contexto yo creo que mirándolo globalmente es como el mal menor, digamos. No, estoy completamente de acuerdo contigo, sí. A ver, San Martín cuando cruzó los Andes cruzó con una espada, no cruzó pidiendo porfi. Claro. Pero quiero decir, está clarísimo. El tema es que algunos efectos secundarios se podrían evitar. Sí, sin duda. Igual yo creo que justamente estos grupos no es que estén preocupados por esos efectos secundarios, están preocupados por el tema de fondo y usan eso, como usan el lenguaje inclusivo, usan las personas que hablan con E para ridiculizarlas, queriendo, en realidad no quieren ridiculizar el lenguaje inclusivo, lo que quieren es ridiculizar la causa del feminismo. Entonces también hay que estar un poco alertas con esa cuestión y no alinearse con sectores que son conservadores si uno no tiene esa mentalidad, ¿no? Porque muchas veces generan esas trampas que hay gente que se dice de izquierda que termina alineándose con sectores ultraconservadores en estos temas, ¿no? Sí, y lo que pasa que esa es una conversación interesantísima para tenerla en la actividad esa que me invitaste y yo no estaba en el país, que era una actividad con periodistas que estaba más que interesante, pero el tema es que cuando estamos pensando en eso, yo creo que el gran problema, o sea, el gran pecado de la izquierda en el siglo XXI fue darle una identidad a la otra parte que no la tenía, porque la izquierda siempre tuvo montones de enemigos, los ultrarreligiosos, los ultraconservadores, los neoliberales no tienen nada que ver con la iglesia, y hoy en día lograron una identidad para oponerse a la amenaza de izquierda que ellos ven justamente como canceladora. Sí, el otro día hablábamos en el diario moralmente de que autopercibida como superior. Incluso no solamente darle una identidad, o sea, consolidar esa identidad que ellos están tratando de crear, sino además que asignarle el carácter de rebelde, porque vieron que incluso hay algunos teóricos... de la libertad. Sí, y incluso desde la izquierda se está diciendo que esos grupos son rebeldes. Y eso ya es como bastante complicado, digamos, ¿no? Sí. Que le esté desde la izquierda asignándole la rebeldía a estos grupos que si algo no son, justamente son rebeldes, porque lo que quieren es mantener el statu quo, ¿no? Aparte son, ¿cómo te puedo decir? El reperfilamiento del reaccionarismo, es lo que hacen es Exacto, con otra forma. Claro, hay un verso de Silvio Rodríguez que era algo como vivir, servir vino viejo en copa nueva, una cosa así, como que eso es lo mismo de antes, pero con un rebranding, con un reinvento de la marca. Sí, sí, tal cual. A mí, por ejemplo, en tanto que persona que le gusta la filosofía, me ha dolido ver que hoy en día libre pensador quiera decir reaccionario, o que la libertad se enfoque únicamente como libertad económica, cuando la libertad vista así, lo que es un instalador de desprivilegiados, irreversible. Claro, claro.
Sí, se han apropiado hasta el término, bueno, siempre se han apropiado los sectores conservadores de la libertad, ¿no? Siempre no, pero desde hace mucho tiempo. Y ahora estos libertarios, que en realidad es como vos decís, en realidad es libertad para quien puede tenerla, ¿no? Y quien puede ejercerla, y hay otros que no, y eso no se visibiliza en realidad. Siempre es la libertad para el hombre blanco de determinada edad, que es un poco el prototipo de estos grupos que no casualmente en realidad son apoyados por, perdón Bernardo, pero hay excepciones, y por acá también, pero que justamente, como pasa con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, por algo mayoritariamente lo apoyan los hombres, ¿no? Y las mujeres apoyan mayoritariamente otras opciones. Hay algo ahí también, un corte de género que se refleja en los apoyos electorales que tienen estos grupos. Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Se nos fue otro bloque, Natalia, te invito a esperar un segundito y ya volvemos. Enseguida nos seguimos resistiendo a la nada con Natalia Ubal. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Seguimos resistiéndonos a la nada con Natalia Ubal. ¿Sabes, Natalia? Mientras estábamos en el corte, me acordé, hay una dramaturga chilena muy joven, es una persona exquisita aparte, se llama Carla Zúñiga, de quien se estrenó este año La trágica agonía de un pájaro azul por la Comedia Nacional, y que tiene un texto que se llama Yo quiero ser un hombre blanco heterosexual, donde habla justamente de los temas que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Sí, yo no puedo negar que como hombre blanco, heterosexual, he tenido un montón de privilegios. Pero de ahí a tener que pedir perdón a cada cosa que hago en la vida también hay un salto, ¿no? No, sí, yo les contaba ahora en el corte que también pasa a mí me pasa con mi hijo y pasa con las nuevas generaciones que se sienten, y me imagino que pasa con los hombres en general, que se deben sentir como muy interpelados con todas estas demandas y señalamientos en realidad de cosas que capaz que nunca fueron visibles para uno y se vuelven visibles. Y yo creo que hay que entenderlo como una cuestión más estructural y no verlo como algo personal, que como muchas veces lo ven, les contaba en el corte, mi hijo, lo ven las nuevas generaciones, ¿no? Que se sienten, hay mucho feminismo en las nuevas generaciones a nivel, por ejemplo, de liceal, y las mujeres y las niñas están muy militantes y las adolescentes. Sí, tengo y los varones se sienten un poco movidos. Me parece bárbaro porque está moviendo las estructuras, pero con la misma que eso te escucha música como Elegante o Bad Bunny y eso, que cosifican a la mujer como... Es tremendo, ¿no? Desde Cacho Castaña, que no había algo así. Sí, el consumo cultural y lo que están escuchando, por ejemplo, en música, las letras son nefastas. Sí, porque aparte, no solamente a las mujeres, da una idea de la sexualidad, claro. ni en las cárceles, digo. Sí. Sin querer ser despectivo con esa realidad terrible, ¿no? Pero a mí me parece que
se nos complica a los padres, ¿no? Porque es muy difícil porque uno no puede dejar libre ese consumo de contenidos porque... Pero tampoco podés prohibir porque en realidad, bueno, nunca sirve Nunca dije prohibir. prohibir. No, pero digo que es bravo que haces en realidad porque también hay una dinámica que si es lo que todos sus amigos escuchan, nada, capaz que puedes ayudar un poco a decodificarlo, bueno, a ver qué significa. Bueno, cosas sí, así, es lo que conversar pensás. sobre Por un eso. lado, darle otras opciones. Claro. Hacerlo escuchar Bien. también otras cosas. Y por otro lado, sí, explicar, claro. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? También vivimos en una época donde cuando estamos comiendo, me hago cargo, está todo el mundo con el celular. Sí. Y además está que tampoco podés controlar, es incontrolable, en realidad, no podés controlar todo lo que va a consumir, todo lo que va... Hay algunas cosas, aplicaciones para controlar los tiempos y ver qué mira, no sé qué, pero todo eso tiene un límite, aparte va a llegar una edad que ya no vas a poder controlar eso y la verdad que es bravo porque tienen acceso ilimitado a cualquier tipo de cosa y sí, muchas veces sin las herramientas para poder decodificar eso, entender qué significa o pelearlo, ¿no? Resignificarlo, confrontarlo, como que nada, es complicado. Una edad que todavía no tienen las herramientas para consumir eso, Claro, pero para aparte poder hay un consumir tema eso. que tu hijo es más No chico sé. todavía que el mío, mi hijo ya es un hombre, pero aún con la vieja internet previa a las redes sociales, cuando tuve que tener las charlas que uno tiene con cualquier hijo que se acerca a la adolescencia, él, siendo un niño, ya había tenido acceso a contenidos porno, por ejemplo, que habían eludido los controles parentales, porque si algo hacen en las clases son explicarse esas cosas entre ellos. Claro. Antes, para conseguir una revista, teníamos que tener un hermano más grande en alguno de la clase. Sí, sí. Y hoy en día simplemente tienen que prender la computadora. O sea, Claro. eso no es ni bueno ni malo, simplemente algo que los padres tienen que cuidar. Claro, sí, sí, tal cual. O acceden muchas veces a saber cosas que a vos te hubiera gustado explicarles antes de otra forma y se enteran ¿no? En el boca a boca entre los amigos o consumiendo algo. Digo, cosa que siempre pasaba también, Sí, ¿no? En nuestra generación claro, también. sí, eso no. Pero ahora es mucho más. Sí, a mí, digamos, me preocupa, por ejemplo, más que el porno, el sexo, no tengo ningún inconveniente. No se va a extinguir la especie, pero el consumo de sustancias sí me preocupa. Porque eso es algo que si un adolescente, un niño, ingresa en el consumo de sustancias sin por lo menos algunas guías para hacerlo, puede caer en problemas serios, ¿no? Por Claro. ejemplo, comas alcohólicos, ¿no? Sin ir a nada demasiado grave. Y nada, la solución que yo encontré es decir, bueno, mira, si querés aprender a tomar, tomás conmigo o con tu tío que es mi hermano. ¿Ah? Te explicamos lo que quieras. Pero no vayas a hacer por curiosidad, o sea, lo habilité a que tuviera un... Claro. Igual después hizo lo que quiso, porque tampoco era la idea coartar su libertad. Sí, sí. Pero por lo menos explicar, bueno, si vas a tomar alcohol, toma agua, toma hasta ahí, no te subas a un auto cuando el conductor estuvo tomando. Sí, aparte hay como también lo nuevo, digamos, es que es, bueno, todo esto de la cultura de los videojuegos y el consumismo, y hay como una cuestión muy adictiva ahí de que siempre quieren más, ¿no? O sea, yo lo observo también con mis hijos en los consumos, por ejemplo, yo que sé, en los videojuegos, ese mecanismo de que yo no me conformo con jugar gratis en juego, quiero determinada, lo que se llama skin, quiero este personaje, quiero comprar esto, quiero comprar lo otro, cuando en realidad nosotros éramos felices, ya con jugar un jueguito de esos ya éramos felices. En Y mi es como época, yo que- soy mayor que vos, éramos felices teniendo un joystick. Claro, ahí va, tenías la PlayStation y era feliz, ¿no? Y ahora es como que nunca son felices, y eso es bravo, ¿no? O sea, siempre es más, es más, es más. Y después otra cuestión que observo es como en las interacciones sociales que la necesidad del consumo, el consumo acompaña las interacciones. O sea, no es que me voy a la casa de un amigo y charlo de la vida, o no sé, jugamos a la pelota. Es que voy a una casa de un amigo o voy al shopping a comer esto, o voy a determinado lugar y compro esto, ¿no? Como que el consumo acompañando también la relación social. Y eso, no sé, capaz que no es generalizado de todos los niños, pero me preocupa también un Yo poco. creo que es generalizado de todos los seres humanos, lo que cambia es que consumen. Y el tema es que poner Claro. el consumo en ese lugar es un generador constante de insatisfacción. Claro, porque nunca te alcanza, en realidad. No, pero que aparte no sabes qué querés. O sea, ¿cómo vas a estar satisfecho si no sabes qué es lo que querés? Y eso es un problema porque, digamos, es un problema con los adultos, imagínate con los niños, que ya están problematizados por todos los cambios que están viviendo, los adolescentes, quise decir, por todos los cambios que están viviendo, como toda la vida nos pasó, los que estuvimos en esa edad. Sí. Sí, yo no sé, digo, qué Vale. solución puede tener, porque la realidad no tiene soluciones, hay que manejarla, pero sobre todo hay que estar ahí, ¿no? Claro,
sí, estar presente. Y tampoco quedar como unos viejos pesimistas, pero digo, porque en realidad estas nuevas generaciones tienen cosas muy buenas y mucho mejores que las nuestras, ¿no? Como por ejemplo esa cuestión de aceptar la orientación sexual de un niño o una niña sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí. Y sin ningún tipo de conflicto, ni cosa, no estigmatizar. Es más, ¿no? reaccionar a cuando alguien lo problematiza. Claro, sí, y eso es buenísimo. O sea, en mi generación era el estigmatizado, era el que tenía una orientación sexual diferente, y ahora... Sí, claro. Le digo, ¿cuánto costó que ya no se pudiera hacer públicamente ciertos chistes? Es algo bueno, yo qué sé. Yo odio la palabra desconstruir porque no me gusta el socioconstructivismo, pero hay que desconstruirse. La sociedad tiene que ir hacia cierto lugar. Sí. Y bueno, y probablemente el paso siguiente sea dejar de comer animales, porque en algún momento vamos a tener que entender que estamos ocasionando sufrimiento a animales conscientes. Sí, bueno. Digo, yo como animales, pero en algún momento quizás haya algunas concientizaciones que todavía no hemos terminado de hacer. Sí, eso se ve también en las nuevas generaciones cada vez más, ¿no? Esa conciencia ahí de... A mí tampoco me llegó todavía, soy bastante carnívora, pero sí. Y sí, está bueno, mi pronóstico por lo general no es pesimista. Yo creo que esta generación va a tener un montón de cosas, pero mi preocupación es no convertirme rápidamente en un dinosaurio. Esa es mi preocupación. Sí. Porque todas las generaciones tienen su momento de caducidad, ¿no? Y digamos, los que nacimos en el 68, por ahí, fuimos, digamos, una generación que estuvimos entre dos. Entre una que nos botijó toda la vida y otra que adquirió derechos que nosotros no hubiéramos soñado por el tema de la dictadura, por un montón de cosas. Claro. Entonces fue una vivencia muy especial. Si te pones a pensar de 50 y pico, hay muchos menos artistas y personas que mucho más chicos o mucho más grandes. Claro, sí, hay como una especie de, no digo generación perdida, pero hay como un vacío ahí. Claro, ahí está, pero reprimida por 14 años que marcaron. Claro. Porque por un Gabriel y un Guillermo Pelufo y un Cuarteto de Nos, tenés muchísimos más que vinieron después. Y bienvenido, ¿no? Hoy en día yo tengo una columna de radio con María Noel Minoso, que es una periodista musical increíble. No puedo escuchar todas las cosas que conozco cada vez que voy a esa radio. Y hay grupos que hacen música genial. Uno dice, los chicos escuchan trap y reggae. No, minga, hacen una música genial. Hay que tomarse la molestia de escuchar lo que hacen. Claro. También hacen trap, también hacen reggaetón y es otra cosa, pero claro, ese es el tema de cuando uno ya tuvo su fecha de caducidad. A mí me gusta consumir mucho lo que hacen los periodistas y sobre todo los artistas jóvenes. Sí, a mí me pasa mucho cuando doy clase que de alguna forma eso, te rejuvenece un poco escuchar visiones distintas, nuevas, cosas, comprender y también conocer cosas que no conocías y el contacto con las nuevas generaciones está buenísimo. También en el diario me pasa que ya soy de las viejas, a pesar de que no soy tan vieja, pero soy de las viejas, y también es interesante ahí. Pero es verdad lo que vos decís de sentirse un poco a veces que uno siente que se va yendo, ¿no? Como que poco a poco, ¿no? No como que el mundo ya como no es que uno se muera ni nada, no se trata de eso. Sí, como que el mundo empieza a hacerte ajeno en algunas cosas, ¿no? Y a quedarte... Y bueno, y cuanto más puedas estar en contacto, porque también te rejuvenece un poco eso, con las nuevas generaciones es mejor. Bueno, eso es lo que siempre dicen los docentes liceales, ¿no? Como que el contacto con los adolescentes es rejuvenecedor, no sé si eso tiene algo que ver con el relacionamiento o con la energía o algo, pero siempre dicen eso. Sí. Y bueno, lo cierto es que está bueno, o sea, que haya recambio, que haya otras cosas. Hay un periodista que ya no es tan joven, que es Emanuel Bremerman, que a mí me encanta lo que escribe. Y claro, escribe sobre cine, que es una cosa en la que yo particularmente no sé mucho, y me hizo llamar la atención de, empezar a ver todos los nombres que están surgiendo y realmente hay, ¿no? O sea, por ejemplo, Denise Legrand, ¿no? Que dirigía Feminismos, ¿no? Denise, el año pasado tenía 26, es muy joven. Sí, es muy Más allá joven. de lo que es la figura mediática de ella. Sí, ahora está editando Justicia en La Diaria, es editora de Justicia con Pablo Méndez, y sí, es muy joven, con terrible capacidad. Y qué persona que invita
a reflexionar. O sea, uno podrá no estar de acuerdo con ella, pero lo que no puede es no escucharla. Sí, 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 sí. Y también hay gente como cada vez más formada en las nuevas generaciones, ¿no? Que a veces no había como tanta conciencia de la necesidad de... gente como muy estudiosa, que sabe, a veces muy especializada también en algunas cosas muy particulares, que saben un montón de eso y aportan mucho. Sí, sin dudas. Y decime una cosa, ¿cómo viene ese tema del recambio en la diaria? Periodistas así jóvenes o más jóvenes que Denise, ¿tienen muchos? Muchos, porque es lo que contaba ahora que de que los viejos claro, no. sí, hace un rato hablábamos de que nada, hay muchísimos periodistas jóvenes. A veces también por la cuestión de las condiciones de trabajo, no, pero por la remuneración de los medios de comunicación, que en comparación con otras es mucho más baja, pasa que alguna gente con más experiencia y fuentes se termina yendo a otras áreas, no que se vayan a otros medios, en general se van a otros rubros, ¿no? Como Denise, que se fue a Justicia. No, Denise igual están trabajando en la diaria. Solo pero pasó que se fue a otra Justicia área. es otra área de la diaria, claro, pasó de feminismos a justicia. Exacto. Yo pensé que te Denise referías a sigue. otra área dentro del medio. Bueno, sí, es otra sección, le llamaríamos como en los diarios viejos, otra sección, pero no, me refiero más a cuando pasan a, yo que sé, hemos tenido algunos compañeros que se fueron a trabajar en la Al Estado, por ejemplo. Al Estado, claro, por ejemplo, sí. En su momento al Estado, Gobierno Nacional, a la Intendencia o a las Intendencias. Ahí sí, como que los perdiste, porque después que empezó a ganar 3 o 4 veces más, es difícil que vuelva. Y ahí se va el compañero, se van sus fuentes, ¿no? Y bueno, ahí ingresa gente joven, que súper capacitada, todo, pero que todavía no adquirió esas experiencias o ese repertorio de fuentes que vos tenías con la persona que se fue. Entonces el recambio estamos bien porque son muchísimos jóvenes, pero capaz que son demasiados, ¿no? Claro, sí, se pierde el balance etario. Sí, sí. Y bueno, sí. Yo estaba pensando en un nombre, una colega que aprecio mucho. Fue una gran pérdida para la crítica teatral, pero el hecho que Débora Quiring fuera a la Intendencia fue lo mejor que nos pasó a nosotros los críticos. Sí, sí. Débora, estaba pensando en Débora cuando hablé de eso. Es que yo pensé enseguida cuando lo dijiste, sí. Porque Débora dio vuelta a todo lo que es el relacionamiento de la sección de cultura con la prensa. Hoy se accede a los materiales, todo. Es una relación soñada, claro, ella lo sufrió. Claro, y nosotros la perdimos en el diario, que es una persona, aparte de que es una persona encantadora, encantadora, además de que era muy buena escribiendo todo y bueno, nada. Pero bueno, me alegro que esté haciendo las cosas bien. Sí. Bueno, porque ganaste a Leonardo Flamia, ¿eh? A Leonardo, sí. Que es un crack también. Sí. Bueno, Natalia, se nos fue el tiempo. Te agradezco que hayas venido, espero que hayas pasado bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos ayudaste a resistirnos a la nada hablando de periodismo. Hoy nos resistimos a la nada con Natalia Ubal. Los espero la semana que viene. Hasta pronto.